Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 19, donde dice: Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pilato ordenó escribir y además colocar sobre la cruz, esto es, sobre la cabeza del crucificado, la causa de su sentencia escrita. Pilato ordenó escribirla en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo, como señala más adelante el versículo 20. De modo que todos los que pasaran por el lugar podían ellos leerlo. Según Juan dice que en el título se había escrito Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Tenemos que acudir a los otros 3 evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 37, Marcos capítulo 15, versículo 26 y Lucas capítulo 23, versículo 38. Y tenemos que acudir para llegar a la conclusión de que la causa escrita decía: Este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Así pues, todos los visitantes y quienes pasaran por el lugar, al borde del camino, podían leer la causa escrita, de modo que nadie podía ignorar que aquel que estaba crucificado allí era Jesús de Nazaret y era el Rey de los Judíos. En el escrito se descubre la animadversión de Pilato que tenía hacia los judíos. Y nótese que hay 2 cosas que aprecian en la causa escrita. Primero, la razón legal de la crucifixión, cuando dice: Este es Jesús de Nazaret, que está crucificado porque se hizo Rey de los Judíos. Legalmente, el que moría era a causa de sedición. La razón personal del gobernador, aquí está quien es Rey de los Judíos. Nótese que Roma manifestaba con ello la autoridad y también el poder ocupado sobre los judíos, crucificando precisamente a su rey. Pero sobre todo esto estaba la realidad de la cruz, ya que allí colgado en el madero, tratado como un malhechor, estaba crucificado el Mesías, el Rey, a quien correspondía el trono de David, su padre, a quien el pueblo de Israel, como siempre, había hecho. Rechazó hasta pedir que fuese permutado por un sedicioso y además criminal. Por otro lado, la mano impía de Pilato, al ordenar el título, estaba sirviendo a la verdad sublime de Dios, ya que allí en la cruz estaba Jesús para ser el Salvador del mundo. Allí también estaba el Rey de los Judíos, que había venido aproximando el reino de Dios a los hombres, y con su muerte hacía posible el disfrute de ese reino a todo aquel que crea en él. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La causa de su muerte, que era por otro lado vergonzosa para los que morían crucificados, es la mayor manifestación de la victoria que Dios mismo exhibe sobre el mundo de los hombres, como bandera de esperanza y expresión de amor. La justicia de los hombres de aquel entonces, encarnada en Pilato, el gobernador romano, lejos de proclamar la ignominia de Jesús, lo aclama históricamente como el Rey. Ese
es realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante cuya autoridad todos en el cielo, tierra e infierno doblarán sus rodillas para reconocerlo como el Señor, y todo ello para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El título de rey se escribía en hebreo, el idioma de la región, en griego, N de la cultura, y en latín, la del poder humano. Dios proclama mediante un simple letrero de madera escrito con letra de hombres por mano de hombres que aquel de la cruz era el Rey y también el Salvador. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Nótese que la primera observación que hace Juan es que muchos judíos leyeron el título puesto en la cruz. No solo ya los residentes en la ciudad de Jerusalén, sino también muchos otros que habían venido a la fiesta de la Pascua. Esta lectura debió producir muchas y diversas reacciones, pero para la mayoría era un insulto que los romanos hacían a los judíos. Nótese que Roma advertía también que así se haría con todo aquel que quisiera hacerse líder en Israel para separarse de Roma. Otros, muy pocos, sentían las punzadas íntimas en la injusticia hecha contra Cristo. Y un grupo pequeño de personas rodeaba la cruz. Para ellos, aquel título era una expresión de la más sublime verdad, ya que el Rey daba su vida por los enemigos para restaurarlos a Dios. El soberano se entregaba por todos para salvar a muchos. El Verbo de Dios pronunciaba el más grande discurso de Dios, manifestando la dimensión del amor divino sin palabra y en cambio con hechos. La segunda es que el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y probablemente era una de las vías de salida de Jerusalén, de modo que muchos tenían que pasar necesariamente por el sitio donde el Señor estaba crucificado. La tercera es que el título, esto es, la causa de la sentencia a muerte, estaba puesta en la cabeza del Señor. Y esto da a entender que la forma de la cruz era la llamada cruz inmisa, cuyo palo vertical sobresalía sobre el horizontal, en el cual se había clavado la causa de Jesús. Así pues, no cabe duda que Pilato quería que todos conociesen que quien estaba crucificado era el Rey de los judíos. No había quien, sabiendo leer, pasara por allí, que no pudiera enterarse de la razón de aquel crucificado. Tal vez en las otras dos cruces había una sola palabra, ladrón. Pero en la de Jesús había un detallado escrito en 3 lenguas. Uno era el arameo o hebreo, de modo que todos los israelitas y especialmente los de Jerusalén podían leerla. El otro era también en latín, la lengua oficial romana, por la que los procedentes de otras partes del imperio, oficiales, soldados, etc., se enteraban de quién era este crucificado. Y la otra era el griego, la lengua franca de entonces, extendida a lo largo y ancho del imperio y de la tierra de entonces, lengua de relación, para los que no hablasen las otras dos pudiesen también tener conocimiento de la causa de aquel que había sido enclavado en aquella cruz.
Por tanto, aquella sentencia justificaba también ante Roma la razón por la que el gobernador le había condenado a muerte por crucifixión. Era, ante la justicia romana, un sedicioso que se había hecho rey en contra del único rey que era César. Así pues, los cristianos serían llamados sediciosos y acusados de ese modo, justificando la muerte de tantos a manos de una justicia que juzgaba precisamente por una mentira. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: Soy rey de los judíos. El escrito que estaba sobre la cruz molestó muy especialmente a los principales sacerdotes, ya que aquello era una ofensa inaceptable para ellos que el gobernador cometía contra el pueblo judío. Literalmente, los lectores no podían entender otra cosa que aquel que estaba crucificado era el rey de los judíos. Y ellos buscaban por otro lado que se le sentenciase como sedicioso, pero Pilato lo sentencia como rey. Aquello era algo inaceptable para ellos. La sentencia era la consecuencia de la acusación que formularon delante de Pilato, pero no esperaban que la tomase literalmente y mucho menos que la escribiese sin duda como una ofensa para ellos. Por tanto, la petición era clara: cambia lo que ha escrito. Por tanto, ellos acuden al gobernador para pedirle que cambie la inscripción. Ahora bien, ¿en dónde tuvo lugar esa petición? Es interesante apreciar que aquellos fanáticos, ellos no querían entrar al pretorio para no contaminarse, pero tal vez ahora harían cualquier cosa para evitar una burla como aquella en la que ellos estaban directamente afectados. Así pues, ellos pedían que escribiese en lugar del rey de los judíos que se hizo a él rey de los judíos. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. El disgusto de Pilato con los líderes religiosos era evidente. Nótese en la respuesta que da a su petición, denota desagrado e incluso desprecio. Pilato no perdía ocasión para minusvalorar a los judíos, especialmente a las clases altas de la sociedad y en especial a los líderes religiosos. Aquellos le habían causado ya demasiada molestia aquel día y no estaba en condiciones de seguir soportándolos más. Así pues, Pilato le respondía desde el punto legal como correspondía hacerlo, ya que aquel escrito estaba escrito y así iba a quedar. Ese era legalmente el amparo del gobernador para haber dictado pena de muerte por crucifixión ante la justicia romana. Un sedicioso, nótese que según ellos se había declarado rey de los judíos y fue condenado a la pena reservada por los sediciosos en el territorio ocupado por Roma. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. El incidente posterior a la crucifixión fue el reparto de los vestidos de Jesús. Las prendas de ropa del condenado constituían la paga extra por el servicio de crucifixión que recibían los soldados que llevaban a cabo la ejecución. Lo propio para los soldados era, por tanto, repartirse esas miserables posiciones mediante el juego de suertes,
habitualmente entre romanos mediante los dados. Así pues, 4 partes de sus vestidos fueron sorteados y repartidos entre los soldados, sin otro problema que el tener que echar suerte sobre ellos. Esas vestiduras eran la cobertura de la cabeza, el manto exterior, la faja y las sandalias. Las 4 cosas diferían poco en cuanto al valor una de otra. Además, de las 4 piezas habituales del vestir, había una túnica sin costura, tejida de una sola pieza, de arriba abajo, que sin duda era la más valiosa de todas ellas. Así pues, la túnica era una prenda de vestir interior, que iba debajo del manto exterior, es decir, el vestido propiamente dicho, que no podía ser dividida sin que perdiese el valor. Pero también la túnica del sumo sacerdote era toda tejida de una pieza. Y la referencia al reparto de las ropas hace suponer que Jesús, como ocurría con los crucificados, fue levantado en la cruz totalmente desnudo. Algunos consideran que, según costumbre judía, se le pondrían un lienzo alrededor de la cintura. Pero sin embargo, no hay ninguna evidencia que así fuese. Por un lado, los judíos buscaban el mayor menosprecio y la máxima afrenta posible contra él a causa del odio, y por parte de los romanos no tenían el más mínimo interés en ninguno de los 3 crucificados en aquel día. Por tanto, no es necesario extenderse más en esto, ya que la pasión en sí, como conjunto, causó asombro a toda alma sensible, aun cuando no sean creyentes, cuanto más a quienes entendemos que en el precio que el Señor pagó fue su propia vida por nosotros. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ante una prenda de valor como el vestido de Jesús, tomaron la determinación de sortearlo entre ellos, como así hicieron. Para Juan, todo cuanto ocurría en la pasión era el cumplimiento de la profecía. Y es por eso que ante lo ocurrido con los vestidos de Jesús, utiliza el pasaje del Salmo 22. Aunque ciertas partes del texto, aquí tomado de la Biblia de los 70, se cumplieron directamente en David, el rey de Israel. Otra parte, especialmente los versículos 12 al 18, tuvieron cumplimiento en Cristo y de forma especial en la crucifixión. Por tanto, parte de aquella profecía se estaba cumpliendo en el reparto de la ropa de Jesús, entre los 4 soldados que lo habían crucificado. Y con toda claridad, el salmista escribía en el Salmo una descripción profética sobre los acontecimientos de la cruz, que impresiona por su precisión, sobre todo teniendo en cuenta que cuando David lo escribió, le era desconocida la muerte por crucifixión, y mucho menos como aplicación a alguien de Israel. Por ejemplo, cabe aquí una referencia a algunos versículos del Salmo 22, cuando dice, por ejemplo: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Nótese que, primero, la descripción de los huesos descoyuntados, como era habitual con los que eran crucificados, versículo 14. En segundo lugar, la sudoración abundante debido al sufrimiento y a la posición en la cruz, versículo 14. Tercer lugar, el daño sufrido en el corazón,
tanto en el sentido moral, por el sufrimiento y la afrenta, como el sentido físico, por el proceso orgánico, versículo 14. En cuarto lugar, el debilitamiento progresivo y la sed que se producía en el que estaba clavado, versículo 15. Quinto lugar, las manos y los pies traspasados por clavo, versículo 16. En sexto lugar, la desnudez total que ofendía al recato humano, versículo 17. La luz y las tinieblas que rodearon al Calvario, versículo 2. Los ultrajes, como podemos observar los versículos 6 al 8, versículos 12 y 13. No podía por menos que entenderse como profético la referencia a los vestidos sorteados, como dice en el versículo 18. Por tanto, todo el Salmo, incluido el primer versículo, se cumplió absolutamente en la cruz. El anuncio profético se ejecutaba como Dios mismo había anunciado y como correspondía al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo concluye con un detalle que confirma el pensamiento de Juan sobre el cumplimiento profético. Los soldados, porque estaban anunciadas proféticamente, así lo hicieron. Quiere decir que la profecía había anticipado lo que los soldados hicieron. Por tanto, no se trataba de una determinación divina para que ocurriese de aquel modo, pero se describían para los que conocían la profecía, para que entendiesen que iba a ocurrir como así fue. Téngase en cuenta que, siendo profecía divina, no podía dejar de cumplirse. La palabra de Dios no puede ser alterada, porque Él es fiel. Y Juan entiende que Dios está por encima de todo y dirige todo lo que ocurre en el cumplimiento de su voluntad. Es por eso que los soldados hicieron como se describe. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan se refiere a un grupo que estaba cerca de la cruz. Sin duda, había más personas que las que menciona, pero quiere destacar precisamente a estas. Aunque dice Juan que estaban cerca de la cruz, no significa que estuviesen tan próximas que pudiesen tocar el madero. Habían transcurrido ya las primeras largas horas de la cruz, y el tiempo de soledad y tinieblas también estaba próximo. Y es posible que durante el tiempo de tiniebla los soldados apartasen un poco a la gente que estaba próxima a la cruz. Por ahora, estaba cerca de él. Juan, al empezar a nominar las mujeres, cabe preguntarse si son 3 o son 4 a las que se refiere Juan. Es claro que 2 de ellas se citan sin nombrarlas. Una es su madre, la otra la hermana de su madre. Las otras 2 se dice que eran María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Algunos entienden que solo 3, por tanto la hermana de su madre tenía que ser María la mujer de Cleofas. Sería difícil que en una misma familia 2 mujeres hermanas tuviesen el mismo nombre. De modo que es mejor entender que había 4 mujeres. La primera citada es María, la madre de Jesús. En todo el Evangelio no se la menciona por su nombre. La hermana de María pudiera ser Salomé. Esta puede ser identificada como la madre de los hijos de Zebedeo, como dice Mateo capítulo 27 y versículo 56. Santiago, llamado el mayor, y Juan, el evangelista. Estaban también María,
la mujer de Cleofas y María Magdalena. Esta es la vez primera que se le menciona por nombre en el Evangelio, aunque aparecerá nuevamente como primer testigo de la resurrección más adelante en el capítulo 20 y los versículos 1 al 18. Y los sinópticos lo hacen como una mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Continuó con el versículo 26, donde dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. En el versículo anterior sitúa a la madre de Jesús junto a la cruz, viendo morir a su hijo junto a las mujeres que menciona. No hace falta suponer la tremenda aflicción que su corazón de madre sentiría en aquellos momentos por su hijo que moría tratado como un malhechor. Sin duda, le hubiera gustado poder recogerlo junto a ella y tapar su cuerpo desnudo, evitando la situación de ignominia en que se encontraba. Pero para ella, es decir, para la madre de Jesús, estaba cumpliéndose la profecía de Simeón, cuando dice: y una espada traspasará tu misma alma. Lucas capítulo 2 y versículo 35. No cabe duda que era la gracia de Dios que hacía posible que aquella mujer se sostuviese durante tanto tiempo al pie de la cruz. No se dice cuál era la expresión de dolor que mostraría, tal vez, por un lado, las lágrimas silenciosas que corrían continuamente por sus mejillas. Jesús, desde la cruz, pudo verla en ese estado. Y junto a ella, en el grupo de gente, también Juan, que como en todo el Evangelio guarda su nombre, bajo la expresión el que Jesús amaba. No se dice nada de los hermanos de Jesús, es decir, de su familia natural. Sin embargo, tiene allí a uno de la familia espiritual, su hermano, hijo del mismo padre, Juan, al que se le llama aquí discípulo. Había seguido a su lado durante todo el ministerio y había presenciado momentos de sumisión que otros no vieron. Era uno de los 3 que Jesús llamó para que estuviese presente en momentos muy puntuales. Y en medio de sus tremendos dolores, de su agotamiento físico, de la proximidad de la hora para entregar la vida y gustar la muerte, el Señor se ocupa de su madre. Nótese que es una frase breve, pero precisa, que sale de la boca del crucificado. Era la tercera de las palabras que el Señor pronunció a lo largo de las horas en la cruz. Dirigiéndose a su madre, le dice: «He ahí tu hijo». Nótese que no le dice un hijo, sino tuyo, tu hijo. No sabemos si el padre de Jesús había muerto, cosa probable, pero como fuese una mujer viuda, en aquellos tiempos quedaban totalmente desamparadas a no ser que tuviesen alguien próximo que velara por ellas. Y el discípulo amado sería el protector de su madre y el que haría con ella las veces de Jesús. No dejaba de prestar atención a su madre en una situación semejante. Jesús había enseñado que un mandamiento de la ley era el de honrar padre y madre, y aún en los momentos previos a su muerte cumplía lo establecido en ella. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, todo en esta vida tiene un precio. Así como la salvación de tu alma, también Jesucristo tuvo que pagar un precio por rescatar al pecador y a la pecadora arrepentida. El apóstol Pablo lo deja bien claro cuando escribe a los Corintios en la primera carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 20, donde dice:
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amigo y amiga oyente, el sacrificio de Jesús en la cruz no fue un sacrificio en vano, ya que Él, poniéndose en tu lugar, pagó con su vida el precio de rescate por tu alma. Por eso, tú tienes ahora la gran oportunidad, seas hombre, sea mujer, de aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo en favor tuyo. Naturalmente, muchos dicen que este sacrificio no lo pidió ningún ser humano, pero era necesario, porque de ninguna otra manera el hombre puede ser salvo delante de Dios solamente a través de una sangre, de un sacrificio inocente, como era el caso de su Hijo Jesucristo. Así que te animo a que ores conmigo para aceptarle a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, creo que tú morites en la cruz del Calvario, que dites tu vida por mis delitos y pecados, los cuales yo me arrepiento de todos ellos, y en este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.